Amigos y hermanos, bienvenidos. Qué bueno nuevamente poder estar reunidos en torno a nuestra transmisión virtual y celebrar juntos esta escuela dominical. Le invito a que iniciemos este espacio en el orden que es debido y es presentándonos delante de nuestro buen Dios. Acompáñame por favor en una oración. Amado Dios, gracias Señor de bondad porque una vez más podemos presentarnos delante de ti. Gracias porque una vez más podemos venir a reafirmar con nuestra decisión, Señor, el anhelo que tenemos de conocerte cada día más, Padre, para vivir cada día más como lo hizo Cristo, con la plena certeza de entender que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos que gozamos de una oportunidad única de establecer una relación, Señor, que queremos ir descubriendo cada día más fruto de estar en tu presencia. Por eso hoy nos reunimos como una sola iglesia, Señor, decididos a profundizar en tu voluntad. Gracias, porque las razones, Señor, de bondad para adorarte, para agradecerte, para reconocerte como el dueño de la vida y el poderoso y santo eterno Dios son innumerables. Tú has permanecido fiel desde siempre y para siempre lo serás. Y tu fidelidad, Señor, es la que nos transforma cada día como seres humanos que seguramente no imaginábamos, como seres humanos plenos hacia la realización, Señor, y hacia el disfrute de la salvación. Hoy te damos gracias por cada persona que nos acompaña desde casa. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores y de cada persona que sirve en la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, te damos gracias por lo que harás en este tiempo en medio de nuestra vida. Permite, Señor, que este sea un tiempo de edificación, que este sea un tiempo de crecimiento, Señor, y de fortalecimiento como iglesia, como hermanos en la fe, pero sobre todo, Señor, un tiempo para arraigarnos en la convicción, Señor, de sabernos como hijos amados. Hoy te bendecimos, Señor, y nos disponemos a disfrutar este tiempo, Espíritu Santo, pidiéndote una vez más, sé tú el anfitrión y sorpréndenos con lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Toma cada detalle entonces, hoy lo entregamos delante de ti. En tu nombre de amor, amén. Pues bien, después de este tiempo de oración, yo le invito a que se tome unos segundos y piense cuáles son las razones que usted tiene para agradecer a Dios. Pero también piense quién es Dios para usted. Y con esto en mente, pues tengamos un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, reconociendo que Él es el poderoso, el santo, el perfecto, pero reconociendo también que Él es el que hace y nos da vida, el que hace lo posible en lo imposible y el que nos permite disfrutar cada día de sus nuevas oportunidades. Alabemos entonces el nombre de Dios junto a nuestro ministerio de alabanza. Mis hermanos, muy buenos días. Qué bueno es poder en esta mañana exaltar y glorificar una vez más al que nos ha dado la vida, al Dios de la misericordia. Y hoy venimos a celebrar tu presencia, venimos a decirte cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Todo te lo debemos a ti, a ese Dios de vida y de poder, a ese Dios que tiene el control de todas las cosas, a ese Dios que nos cuida, que nos levanta, que nos sostiene, a ese Dios que cuida de su iglesia, que cuida de su pueblo. A Él le cantamos en esta mañana, a Él le adoramos en este día, todos puestos de acuerdo, glorificamos al que vive por siempre. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él.
mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, mi casa y mi familia, y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Gracias, Jesús. Todo te lo debemos a ti. Y hoy celebramos la victoria tuya en la cruz del Calvario. Celebramos que moriste, resucitaste y hoy estás sentado a la diestra de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Proclámalo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor.
celébralo. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebramos tu victoria. Celebramos que Jesús se levantó. Celebramos al Todopoderoso, aquel Señor y Dios que nos levanta, que nos ayuda en nuestra debilidad. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. A Él sea la gloria y la honra. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Porque Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos. Tú adiestras nuestras manos, Señor. Vamos a decirle: Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Tú eres
nuestro libertador, Jesús. Gracias porque nos has hecho libres para alabar, para bendecir y para exaltar tu santo y glorioso nombre. Somos un pueblo libre. Somos un pueblo que disfruta la libertad del Señor en cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Qué tiempo tan refrescante poder estar delante de Dios y alabarle y reconocerle con nuestras manos, nuestro cuerpo, pero sobre todo con nuestro corazón. Ahora llega el plato fuerte, que es la palabra de Dios, y hoy está a cargo de nuestro hermano José Elías Zuleta. Preparemos entonces lapicero, cuaderno, pero sobre todo nuestra atención y nuestra intención de ser enseñados por Dios. Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Derrame de su amor y de su misericordia en cada uno de nosotros. Es un placer, es un deleite estar nuevamente con ustedes, trayendo el consejo de Dios a través de su santa palabra. Y quiero hablarles en esta mañana bajo el tema: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dios nos ama, amada iglesia. Dios nos ama profundamente. Y la misma palabra de Dios, justamente en una de las cartas del apóstol Juan, nos dice que Dios es amor. Enfáticamente lo dice. Y que tal cual es Dios en sus atributos, en sus perfecciones, como el ser divino, de esa manera es Dios también en su amor. Por lo tanto, si encontramos en la Escritura de que nuestro Dios, como Dios infinito, como nuestro Dios eterno, como nuestro Dios inacabable, como la fuente de todo lo bueno, de igual manera e intrínsecamente en su naturaleza y en su sustancia, también es el amor de Dios. Pero dentro de la Escritura y dentro de los textos antiguos, hablando específicamente del Nuevo Testamento, y más concretamente el idioma en que fue escrito, que fue el griego, es un griego que actualmente pues nosotros no tenemos, no conocemos, porque ni siquiera en el país de Grecia algunas sustancias de ese griego antiguo pues realmente no se hablan. Ellos podían identificar de 4 maneras específicas lo que era el amor. Si yo le digo a ustedes la palabra amor, se las comento, se las digo, y les digo a ustedes, ¿aman a sus padres? Dirán que sí. A sus seres queridos, que aman también a la nación, que aman a su ciudad, que aman a su trabajo, entre otras cosas. Y solamente estamos hablando de un término que es el término amar o amor. Pero no sucedía así con los antiguos griegos y específicamente aquellos que el Señor usó para escribir la Santa Escritura en el Nuevo Testamento. Ellos conocían en primer lugar, y podemos comenzar con el amor eros, que era el amor pasional, que era la pasión ardiente igualmente, que era el deseo sexual y también la ambición. Tenían también el amor estorgué, que es conocido como el afecto familiar o el que uno tiene por la nación o por algún gobernante o por su jefe. El amor fileo, que es más conocido por nosotros en la Escritura, que aparece muchísimas veces. Recordemos cuando el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama. Y Pedro justamente utiliza el término fileo, el amor fileo, que es el amor amistoso. Y está el amor ágape. Es un amor que incluso no lo encontramos en los antiguos escritos de filósofos, de historiadores griegos. Realmente no lo encontramos. Porque es un amor abnegado. Es un amor que realmente solo nace y es de Dios, concretamente hablando. Y cuando hablamos acerca del amor de Dios, que realmente es un tema vasto y absolutamente enorme y lleno de facetas, del cual pues no pretendo explicarlo todo en esta mañana, pero sí podemos identificar que en primer lugar Dios ama a sus criaturas por ser aquellas las que llevan su imagen y su semejanza. Pero también podemos encontrar una
gran distinción en la palabra de Dios, que además de que Dios ama a sus criaturas, lo que Él ha hecho, conforme a su imagen y semejanza, también hay otro tipo de amor que Dios desborda y que tiene aquellos que han recibido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él le ha dado la dicha y el poder de ser sus hijos, y de esa manera, mediante su gracia, ese amor es manifiesto. Bajo este principio, amada iglesia, podemos entender entonces que aunque Dios haga llover sobre justos e injustos, es una manera de mostrar Dios su amor. Y aunque el mismo Juan en su evangelio nos dice precisamente que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo para morir por él. De igual forma, en el mismo texto más adelante, después de Juan 3:16, advierte de manera severa, en condenación incluso, a aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, amada iglesia, podemos comprender que el amor benevolente de Dios, es el que Dios extiende a sus criaturas conforme a su imagen y semejanza, aunque estén perdidas, pero le desborda con esa misericordia inmerecida a través de su amor benevolente. Pero ese amor complaciente de Dios, podemos llamarlo diferente si queremos diferenciarlo un poco, es el que Dios extiende hacia aquellos que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que han aceptado su sacrificio, ahora les ha dado la condición de hijos. Por eso comprendemos que nuestro Dios, y así lo dice la Escritura, es grande en amor. Y también conocemos de Dios como el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, y también es nuestro Dios omnibenevolente. En consecuencia, cada vez que veamos y leamos en la Escritura acerca de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la ternura, de la gracia, del amor de Dios, que estamos hablando específicamente del atributo de la bondad de Dios, es porque ciertamente es dado de parte de Dios a sus criaturas, caídas o salvas, perdidas o regeneradas, pero de manera inmerecida. Con esto en mente, amada iglesia, los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Y leemos la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero que veamos 3 razones principales por las cuales nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Primer punto, primera razón. Nada ni nadie tiene el poder para hacerlo. Recuerden, iglesia, que estamos hablando de que nadie podrá separarnos del gran amor de nuestro Dios. Y estamos viendo 3 razones principales. Y la primera razón es, nada ni nadie tiene el poder para hacerlo. Y retomo lo que dice el versículo 35 de este capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o espada? La carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo, es quizás uno de los mayores tratados
teológicos que podemos encontrar en toda la Escritura. Y es escrito por alguien que era un recalcitrante y feroz perseguidor de la iglesia. Y este hombre, Pablo, pasó de ser el mayor opositor del cristianismo de la iglesia al mayor expositor de la gracia del Señor. Y esto me llena a mí de emoción realmente de ver cómo el Señor por su amor transformó la vida de este hombre, de este gran hombre, el apóstol Pablo. Y cuando él llega a este versículo 35, pero que hace un despliegue fenomenal desde el versículo 1, estamos en el capítulo 8 de Romanos, yo le llamo una descripción demoledora en términos de la seguridad de salvación del creyente por el amor de Cristo en él. Y lo que hace el apóstol comenzando, y quiero que preste la debida atención, amada iglesia, y efectivamente tome nota, estamos estudiando el capítulo 8, versículo 35 en adelante. Pero la exposición magistral del apóstol comienza desde el mismo versículo 1 de este capítulo 8. Y Pablo dice enfáticamente, no hay condenación para los que están en Cristo. Y digo enfáticamente porque el término griego, y quiero que cada vez que nos acerquemos a la santa palabra del Señor, reconozcamos que tiene un idioma original, una cultura diferente, y debemos realmente comprenderla. Sería una de las mejores maneras para hacer una excelente exégesis e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y cuando digo enfáticamente con relación a que no hay condenación, como dice Pablo en el versículo 1, es porque literalmente en el griego es así. Había una palabra muy acostumbrada que se llamaba crima o se denominaba crima con K, crima. Y esta crima significaba una sentencia pronunciada y por lo general se utilizaba en los círculos jurídicos, entre otras cosas. Pero el apóstol Pablo le da el mayor énfasis rotundo que podría existir realmente en el idioma griego. Es decir, el apóstol no solamente escribe la palabra crima, que ya sabemos que significa una sentencia, sino que antepone una palabra ruda, una palabra contundente, que es la palabra kata, con K. Las dos palabras son con K. Y él la llama catacrima. Miren, esto es un énfasis absolutamente impresionante que el apóstol utiliza en las Sagradas Escrituras, aquí en este versículo 1, cuando dice que no tenemos condenación alguna. Y lo que está tratando de decir al apóstol, en primer lugar, no hay ninguna sentencia para ti. Y en segundo lugar, no hay ningún castigo que haya sido el producto de la sentencia. Recordemos que normalmente, y en esos círculos jurídicos, después de la sentencia venía el castigo posterior. Y dentro de la creencia de la época, el imaginario colectivo, decían, aquel que tiene cierto castigo después de tal sentencia está maldito. Y lo que está tratando de decir enfáticamente el apóstol Pablo, amada iglesia, es que en Cristo, por el amor de Cristo nosotros, no tenemos ni ninguna sentencia, ni ningún castigo, y ni mucho menos ninguna maldición. No hay ninguna maldición para nosotros, para ti y para mí, amada iglesia, en Cristo. No existe ninguna maldición, ninguna sentencia, ningún castigo posterior, porque el amor de Cristo en nosotros, del cual nadie nos puede arraigar, nos da esa seguridad. Y el apóstol continúa diciendo en el versículo 28 del mismo capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan para bien, y es como si dijeran todas en lo absoluto. Y además añade el apóstol lo siguiente hermoso, mi amada iglesia: aquel que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y además dice, ¿quién contra nosotros entonces? Y este versículo que sigue, que es el versículo 33, añade algo extraordinario.
Y dice, y pregunta, ¿alguien puede entonces acusarnos? Y Pablo, como extraordinario conocedor del Antiguo Testamento, recordamos que el Antiguo Testamento existía, mas no el Nuevo Testamento, que apenas estaba en proceso de historia. Y el apóstol quizás hace eco con un texto extraordinario que está en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 50, versículo del 8 al 9, y quiero leérselo, amada iglesia, en la versión Dios habla hoy, que dice así: a mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Bendita es la palabra de Cristo. Esto se llama hilación doctrinal. La Biblia no se contradice doctrinalmente. Lo que Pablo estaba diciendo acá, que no tenemos condenación alguna, más de 600 años antes que existiera Pablo, un profeta llamado Isaías lo estaba diciendo primeramente. Por lo tanto, amada iglesia, es importante que entendamos que nada ni nadie tiene el poder para separarnos del amor de Cristo. Y cuando Pablo le habla a la iglesia de Roma, a la iglesia romana, entiéndase, amada iglesia, cuando escuche dentro de la disertación iglesia romana, no me estoy refiriendo al catolicismo romano de ninguna manera. De hecho, no existía en aquel entonces, para esta época. Me estoy refiriendo es a la iglesia a quien Pablo evidentemente le escribió la carta, a la iglesia en Roma. Y Pablo, que le hace estas preguntas retóricas a la iglesia acerca de quién puede realmente separarnos del amor de Dios, ni angustia, ni nada por el estilo. Pablo tenía muy presente que estos cristianos allí asentados en el corazón del imperio eran en primer lugar judíos, que evidentemente habían salido del judaísmo, pero sobre todo gentiles paganos que el Señor había traído desde las tinieblas a su luz admirable. Y eran personas que conocían por su cultura lo que eran, por ejemplo, sus dioses, como en el caso de los griegos, digamos, su dios principal Zeus, y en el caso de los romanos Júpiter. Y estas personas a las cuales Pablo le escribe jamás habían considerado un tipo de amor ni en ningún dios, ni ningún escritor, ni ningún filósofo, ni ningún maestro que ellos tuvieran, de la manera en que Pablo describe el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es Dios Hijo. Por lo tanto, es importante, amada iglesia, que sepamos que Pablo, escribiéndole a la iglesia romana, a la iglesia que está sentada en el imperio, pero que por la inspiración de Dios y por el carácter eterno de la Escritura que nos llega a nosotros ahora, porque la Biblia no es ni para el presente, por llamarlo así, ni para las épocas antiguas, porque ella es eterna. Ella es un siempre presente, la santa palabra del Señor, porque es palabra de Dios mismo. Es que Pablo le hace comprender a la iglesia el valor, le hace comprender a la iglesia de Roma lo extraordinario, lo grande, lo que lo llenaba de esperanzas a ellos, que era el amor de Dios en Cristo Jesús en sus propios corazones. ¿Y quién mejor que Pablo? Estamos diciendo ni tribulación, ni angustia, ni persecución. ¿Quién mejor que él para hablarle a esta iglesia, a estos hermanos, bajo su experiencia, bajo su propia vivencia? Un hombre que fue perseguidor, opositor, ahora el gran expositor de la gracia del Señor. Un hombre que vivió afugias, persecuciones. Un hombre que me atrevería a decir, siempre recordaba las palabras de Ananías, de parte del mismo Señor, que le decía y le dijo cuánto era necesario padecer por causa del amor de Dios. Y este hombre Pablo, que aunque su nombre significa pequeño, pero grande en carácter y en fe, es el que le dice a la iglesia
nada de los que les sucede a ustedes, les ha sucedido y posiblemente les sucederá, podrá separarlos y arrancarlos del amor de Dios que es en Cristo. Y el apóstol Pablo habla acerca de tribulaciones, es decir, circunstancias externas. Y también habla de angustias, es decir, circunstancias internas en nosotros podrían separarnos del amor de Dios. Y sigue diciendo el apóstol, ¿acaso podrían ser las persecuciones, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada, que es sinónimo de muerte y de castigo? Nada, dice el apóstol. Y recordemos que el mismo Pablo, en el capítulo 26, en segunda de Corintios, el apóstol le dice a la iglesia algo extraordinario acerca de la importancia de reconocer, de ser conscientes del amor de Dios, de Cristo en ellos. Y Pablo dice así cuando escribe a la segunda carta a los Corintios, a la iglesia que está en Corintios, en alguna de sus apartes, de la siguiente manera. No quiero que lo busque, amada iglesia, simplemente puede escucharlo. Y quiero parafrasearlo de la siguiente manera. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes ni se diga, en cárceles ninguno como yo, en peligro muchísimas veces, de los judíos azotes hasta más no poder, apedreado casi hasta que me mataran o a matarme. 3 veces padecí naufragio, me han atracado. Tengo enemigos de todos lados de mi nación, de los gentiles, de mis conciudadanos. Peligro en el desierto, peligro en el mar, pues viajar en el mar es absolutamente peligroso. Peligro con los falsos hermanos. Cansado, fatigado, trasnochado, con hambre, con sed, sin comida, con mucho frío y con desnudez. Y además de todo esto, agrega el apóstol, mi gran preocupación por las iglesias del Señor, le escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Uno podría preguntar, ¿le faltaría algo a Pablo por sufrir? Bueno, lo último que padeció por amor al Señor fue que su cuello fue puesto en un frío trozo de madera y fue decapitado al final de sus días. Pero impresiona la vida de este hombre. ¿Cómo entendió que nada de lo que vivió y vivía en ese instante lo podría separar del amor de Cristo? Amada iglesia, que me escuchas, que me oyes, y amigo que me oyes, ¿has experimentado algo de lo que el apóstol acaba de mencionar? Hambre, desnudez, ¿has tenido pérdidas? ¿Has sufrido escasez o la sigues sufriendo? ¿Has perdido tu matrimonio, el empleo? ¿Has perdido tu negocio, tus hijos? ¿Qué has perdido? ¿Qué te han arrancado del corazón? Recuerda siempre estas palabras del apóstol. Nada de lo que te ha sucedido te sucede en el instante, por duro y rudo que sea, fuerte. Nada puede separarte del amor de tu Salvador. Y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda razón de por qué nada puede separarnos del amor de Cristo, y es el amor de Dios nos garantiza la victoria. Número 2, el amor de Dios nos garantiza la victoria. Y dice el apóstol en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este punto impresionante, este hombre curtido, lleno de carácter, experimentado en sufrimiento de todo tipo, realmente el apóstol, gran conocedor del Antiguo Testamento como ninguno, erudito en la Escritura, toma como referencia un salmo extraordinario de los hijos de Coré, como es el Salmo 44,
Versículo 22, por eso es que dice que somos como ovejas de matadero. Y este salmo, el cual es tomado como referencia por el apóstol, es el lamento de un pueblo que había no tenido una victoria, sino sufrido una derrota. Pablo toma esta parte del salmo, que es una súplica congregacional, que es una elevada plegaria por una derrota, pero lo que sigue después, porque Pablo no se queda solo en el versículo 36 que acabo de leer, sino que dice en el 37, antes, y pone un punto de terminación de lo que viene diciendo del Salmo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, el amor de Dios y el amor de Cristo. Lo que hace el apóstol es que toma la referencia de un suceso histórico en el pueblo de Israel, impregnado en el Salmo 44 de los hijos de Coré, que es un lamento por una derrota, y lo único que dice es que para nosotros solo hay victorias en Cristo. No se consideran para el cristiano, para usted, para mí, amada iglesia, como cristianos fieles y verdaderos, derrotas mientras estemos en Cristo. Miren las situaciones que vivió Pablo, ninguna las consideró derrotas. Para él fueron las más grandes de las victorias. Pero Pablo hablaba de la victoria no por lo que evidentemente estaba pasando en el momento. Pablo sabía que estaba padeciendo, lo sabía. Era consciente de eso. Por supuesto que el apóstol iba a saber si pasaba hambre, trasnocho, peligro, látigos, azotes en una mazmorra de las antiguas. Fue apedreado. Él sabía todo eso, pero increíblemente para él las consideró todas victorias, porque su victoria no era lo que sucedía en el momento. Su victoria era lo que vendría después, y que él más adelante en sus cartas escribe que ya le estaba preparada su corona. Esa es nuestra gran victoria, amada iglesia. Y el Señor nos dice, incluso en el Sermón del Monte, las propias palabras del Señor, que somos bienaventurados y por su causa, obviamente, por su causa, por el Evangelio, por la verdad de Cristo, somos perseguidos, vituperados, afligidos, toda clase de mal contra nosotros. Esto no es una apología al dolor. Por eso es que para el mundo que no ha recibido a Dios, al Espíritu Santo, estas cosas todas son locura y son demencia. De hecho, el ser humano tiende a no buscar de ninguna manera la aflicción y el peligro. Epicuro, el filósofo griego, decía que más bien el pleno gozo era buscar el placer, como lo dice también el hedonismo, algo que es totalmente contrario a lo que está diciendo el apóstol Pablo en medio de todas sus aflicciones. Y yo he considerado, iglesia, estas palabras del apóstol a la iglesia de Roma, a nuestros primeros hermanos en la capital del imperio, como unas palabras proféticas, porque quizás 8 o 9 años después, un gran incendio que sucedió en Roma, en la capital, un tirano y un desquiciado llamado Nerón culpó a los cristianos de tal incendio. Y se levantó una sangrienta, como siempre, persecución devastadora contra nuestros primeros hermanos, contra los cristianos en Roma. Por eso considero yo estas palabras proféticas, pero sobre todo alentadoras. Pablo prácticamente le estaba diciendo, ni las angustias de ahora, ni las persecuciones que les vendrán aquí a unos 10 años, que vendrá espada, vendrá sufrimiento, el más grande, quizás inimaginable, los podrá ustedes separar y arrancar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque ya ustedes tienen la victoria ganada y la recompensa en las moradas celestiales.
Y esto tan extraordinario que nos dice la palabra del Señor, mi amada iglesia, nos conduce a la tercera y última razón en esta mañana, que dice: solo el amor de Cristo es mi seguridad eterna. Solo el amor de Cristo es mi seguridad eterna. Y dice el versículo 38 de este capítulo 8: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y lo repite, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta última parte extraordinaria, Iglesia de Benecer, es verdaderamente hermoso. Es como si el apóstol pusiera de relieve mucho más, magnificado, lo que es el amor de Dios, y tiene todas las razones para ponerlo. ¿Hay algo más grande que el amor de Dios? Realmente no existe. Hay una vieja canción que dice que el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Y se dice que el gran Martín Lutero, después de leer este libro de Romanos, específicamente este capítulo, cayó de rodillas, levantando las manos al cielo, hacia Dios, dándole gracias, comprendiendo porque el amor de Dios hacia él no era por lo que él hiciera a Dios, sino por lo que Dios ya había hecho para él. Por lo tanto, me encanta esta última parte, porque el apóstol no deja absolutamente nada al azar. Es como si dejara callados aquellos que recibieron esta carta del apóstol en el corazón del imperio, la iglesia de Roma, y aquel que fuera todavía pagano, gentil, y leyera esta carta, quedaría abismado y callado de ver que ninguna de sus creencias, de sus dioses, tenía ningún parangón semejante con lo que está diciendo el apóstol. Pero de la misma manera dejaría absolutamente maravillados a los cristianos, dándole consuelo, esperanza, ánimo. Como les decía hace tan solo unos instantes, era una iglesia que en unos 8, 9, 10 años iba a experimentar terrible persecución, espada, muerte, hambre, desnudez. Y dice el apóstol para terminar: ni la muerte ni la vida. Es decir, si vivimos por Cristo y morimos por Él, es la mejor recompensa. Esto no es un cliché cristiano. Esto no es simplemente algo que se le ocurrió a alguien escribir llamado Pablo. Es revelación de Dios. Si vivimos por Cristo, siempre el morir para nosotros será una ganancia. El apóstol lo pudo comprobar. Por eso es que la muerte no puede apartarnos de Dios, porque precisamente la muerte nos lleva a Dios. Si ahora experimentamos gozosamente el amor de Dios, mucho más, miren, de manera casi que indescriptible, cuando estemos en la presencia del Señor. Y para los antiguos, y aún sigue siendo para muchas personas, una de las cosas más tenebrosas es la muerte. Y para las personas actuales, para nosotros, el campo de batalla que libramos día a día es en la vida. Y Pablo dice: ni lo uno ni lo otro nos podrá separar del amor de Dios. Y sigue diciendo el apóstol: ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y quiero decirle, amada iglesia, que existía una creencia antigua entre los judíos, entre los rabinos particularmente. Ellos pensaban y creían, y no fue una creencia del momento de Pablo, era veterotestamentaria, venía desde siglos. Ellos creían que un grupo de ángeles que habían servido para Dios
al entregarle las tablas de la ley a Moisés. Era un grupo de ángeles que no se sentía a gusto con los seres humanos, con los israelitas particularmente. Es decir, que era un grupo de ángeles que tenían cierta animadversión, eran creencias antiguas. Además de ello, otro grupo de religiosos judíos llegó a pensar que teníamos ángeles para absolutamente todo y que cada vez que hiciéramos algo en la vida, un ángel estaba presente y que si algo bueno nos sucedía era porque había un beneplácito de los ángeles y si algo malo sucedía porque entonces era lo contrario. Todo este tipo de creencias, el apóstol la derrumba diciendo, no se trata de ángeles, sino del amor de Dios que es en nosotros por medio de Cristo Jesús, del cual ustedes, iglesia de Roma, dice Pablo, y nosotros, hoy iglesia en día, nos puede separar ni arrancar de ese amor. Y ni lo presente ni lo porvenir, agrega el apóstol. Los judíos dividían el tiempo en el tiempo presente y en el tiempo en porvenir. Pero particularmente siempre los llenaba de angustia, de desespero, de incredulidad, lo que podría suceder en el devenir. Ya nosotros sabemos que no es por las circunstancias actuales. No sabemos qué va a suceder mañana ni siquiera. De aquí a un mes, de aquí a un año, creo que jamás habríamos por lo menos dimensionado que esta pandemia que nos iba a encerrar de esta manera iba a suceder, al menos que el Señor lo hubiese mostrado a alguien. Pero con esa creencia judía de su época, el apóstol igualmente dice, no es así. No es nuestra angustia o cobijados por esa incertidumbre y zozobra del devenir. No, porque el amor de Dios, que es para el tiempo presente y para el futuro, que no sabemos qué va a suceder, del cual nadie nos puede arrancar de él, de ese amor, nos da tranquilidad y esperanza. Andemos tranquilos, amada iglesia. Vivamos con gozo, gozo del presente y gozo del devenir, porque nadie nos puede separar y arrancar del amor de Dios. Y el apóstol ya concluyendo dice lo siguiente, ni lo alto ni lo profundo. Y había una creencia antigua, no hablo específicamente de los judíos porque ellos tenían muy claro quién había creado todas las cosas y el cosmos. Pero los antiguos creían que ciertas estrellas deambulaban en el cosmos y unas subían y otras estrellas bajaban. Y que de esa manera, en ese transcurrir de subir a lo más arriba y bajar a lo más bajo, perdonen la redundancia, tenían un impacto en el presente y en el futuro de las personas. Realmente no hay mucha diferencia de esto que estoy diciendo y esta creencia con la actual creencia de la astrología. Muchas personas confían increíblemente en lo que dice un horóscopo. Es prácticamente la creencia antigua, que el subir de las estrellas y el bajar de las estrellas hasta lo más profundo y ese movimiento en el cosmos generaba y redundaba en nuestros presentes, en nuestros actos, en nuestro devenir. El apóstol está diciendo de ninguna manera. No son este tipo de creencias. No es por las estrellas, no son por los ángeles. Es solo por el amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el apóstol concluye con algo que dentro de esta categoría lo encierra todo. Pablo no deja absolutamente nada al azar. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Aquí el apóstol realmente encierra absolutamente todo. Nada de lo visible e invisible. Nada de lo creado, porque después de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo demás ha sido creado. Principado, potestades, los ángeles del Señor, todos son creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios.
la propia naturaleza, todo cuanto existe que podemos ver y contemplar en la creación de Dios, evidentemente, ha sido hecho por sus manos, ha sido hecho por el Creador. Y Pablo lo encierra todo diciendo, ¿qué otra cosa creada que exista nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor? Y la respuesta es contundente, amada iglesia, nada. Ni nadie, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo despeja y derrumba toda creencia, todo pensamiento. Y solo bajo la luz de la iluminación del Espíritu Santo que el apóstol escribió esto extraordinario y que hoy lo tenemos en nuestras sagradas Biblias, podemos comprender, disfrutar, tranquilizarnos de que nada ni nadie, amada iglesia, nos puede separar del amor de Dios. Es como si Pablo le preguntara finalmente a la iglesia romana, le dijera, iglesia, ¿tienes alguna duda? Y te lo digo a ti, amada iglesia Benecer, ¿tienes alguna duda de que nada ni nadie te puede separar y nos puede separar del amor de Cristo? Y en conclusión, amada iglesia, ni antes, ni hoy, ni mañana, ni nunca, nada ni nadie nos puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, hacia nosotros. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, es porque Él nos amó primero. Y por ese gran amor de Él es que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero no olvidemos, iglesia, predicar sobre este amor a quienes no conocen a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia Benecer, querido amigo que me oyes y que me escuchas, el Señor te está llamando a que recibas su amor, del cual, después de haberlo recibido, nada ni nadie, ni circunstancias, te podrá separar de ese gran amor. Dios te bendiga. Qué bueno poder disfrutar juntos de la palabra de Dios. Agradezcámosle por lo que hace en medio de nuestros corazones con su palabra. Recordarles que todas las semanas tenemos diferentes contenidos que pueden consumir a través de nuestras redes sociales o nuestros grupos de WhatsApp. Las píldoras de vida, por ejemplo, que encuentran en cualquiera de estos medios, meditando en la palabra, que es todos los sábados a las 8 de la mañana a cargo de nuestra pastora Edilma Barrios, y por supuesto, nuestra escuela dominical a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por hacer parte de esta celebración. Dios les bendiga.